El texto más conocido por el mundo cristiano es San Juan 3:16, considerado una joya del Evangelio por cuanto es un texto que una gran mayoría conoce o aún lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es verdad que es Dios quien busca al hombre siempre. Si hay algún hombre que piensa que él ha buscado a Dios, está pensando al revés. Es Dios siempre quien busca al hombre, quien lo escoge, quien le llama, quien lo convence con su Espíritu Santo. A través de toda la Biblia se puede mirar esa gran verdad de Dios que muestra su amor con paciencia, insistiendo con su Espíritu Santo de tal manera de alcanzar el corazón del hombre. Pero también miramos la resistencia del hombre para venir a Dios. Una vez que el Espíritu Santo alcanza el corazón del hombre, Dios tiene más para el hombre. Y algunos hombres alcanzan el tremendo privilegio, mejor dicho, no que lo alcancen por méritos propios, pero Dios les da el hermoso privilegio de ser sus ministros. Así ha ocurrido siempre y así ocurrió también con aquellos sacerdotes antiguos que se describen en el Antiguo Testamento, que venían de la descendencia o de la tribu de Leví y específicamente de la familia de Aarón. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Recuerden que estamos leyendo o estudiando el libro de Levítico en el capítulo 6 y les recuerdo que por favor se inscriban de tal manera que puedan recibir la notificación y así seguir los estudios a través de la Biblia que estamos teniendo. Y es bueno terminar los videos porque en la segunda parte entra en lo que es la interpretación hermenéutica y de qué manera se puede mirar en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si uno entiende el Antiguo Testamento, entiende muy bien el Nuevo Testamento. Si uno quiere saber cómo habla el Antiguo Testamento, pues es necesario ir a él y mirar algunas cosas y detalles que realmente son de mucho provecho. Así es que vayamos a Levíticos capítulo 6, al versículo 19. Levítico 6, 19 y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Versículo 19 dice así: habló también Jehová a Moisés diciendo, y repito una vez más, Dios instruyendo a Moisés. Ya había dado Dios instrucciones abundantes sobre cómo Él quería que se hicieran las cosas. Y en los últimos dos videos miramos cómo Dios da instrucciones para que se lleven a cabo los sacrificios de la manera que Él diseña, que Él quiere. Y también miramos de qué manera Dios da manutención o para sus necesidades de los sacerdotes, de las mismas ofrendas que lleva el pueblo. Pero ahora, cuando Dios habla a Moisés, le va a dar la instrucción para que el hombre o el ministro o el sacerdote escogido llevara una ofrenda el día que fuera ungido para ser su sacerdote. Normalmente el sacerdote era quien presentaba la ofrenda y si era una ofrenda de paz, pues tomaba parte de la ofrenda para hacer comida, como ya lo miramos en el
video anterior. Pero ahora la instrucción de Dios es con relación al día especial donde un sacerdote es tomado para tomar el privilegio que Dios le da de ser su ministro, o el sacerdote llamado sumo sacerdote como Aarón. Así es que dice el versículo 20: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos: la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Nosotros ya hemos visto que la instrucción de Dios para que el sacerdote sea ungido, pues es un gran momento, son sacrificios, hay varios sacrificios, y este momento no se trata ya de los sacrificios, se trata de la alegría, de la hermosa alegría y contentamiento que tiene aquella persona que es escogida por Dios para que sea el ministro especial que ocupe un lugar privilegiado que solamente Dios lo da. Entonces, aquí no se trata de que ellos iban a presentar la ofrenda de alguien más delante de Dios. Esta ofrenda era la propia ofrenda que llevaban los sacerdotes el día que fueran ungidos para ocupar el privilegio de ser ministros de Dios, y ministros también para que ministren al pueblo. Y dice que iban a llevar flor de harina. Dice una medida, la medida era la 10ª parte de un efa. Eso es importante, pero lo importante aquí es la ofrenda en sí misma. Es una ofrenda de paz, una ofrenda de alegría, una ofrenda de regocijo, una ofrenda de confianza, una ofrenda realmente de mucho amor y disposición por el privilegio recibido de Dios. Y Dios instruye a Moisés diciéndole que me traigan esta ofrenda el día que sean ungidos. Y el versículo 21 sigue Dios diciendo la instrucción y dice: en sartén se preparará, con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Una vez más, recuerden que la ofrenda de paz, de alegría, de comunión con Dios, de regocijo, puede ser en cazuela, puede ser en sartén. Y en esta ocasión Dios les dice a los sacerdotes que esa ofrenda que presenten, la presenten en sartén. Pero antes de hablarles de cómo deberían de traerla, les dice que iban a quemar la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Y esto significa que aquel ministerio que Dios entregaba era día y noche. Era todo el tiempo. Tiempo completo. Y aquella ofrenda en sartén que se cocinaba y luego se llevaban a quemarla en olor grato a Jehová. Olor grato, ¿por qué? Porque era símbolo, aquel olor o aquel humo que se levantaba cuando era quemada, símbolo de la gran pasión, el gran regocijo, gran alegría interior que tenía el sacerdote, porque fue escogido por Dios para tal posición, tal privilegio. Entonces,
Aquí no se va a comer nadie nada, aunque era una ofrenda de paz. Toda era dedicada a Dios, de la manera que él lo decía, y tiene su símbolo especial, porque el versículo 23 dice: toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Eso no termina. Pero regresemos al versículo 22. Porque no nada más era para Aarón, también era para toda la persona que ocupara el lugar de Aarón. Y Dios les dice en el versículo 22: y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Ahora bien, lo cual significa que cuando un ministro fuera escogido por Dios, debía mostrar de todo corazón la alegría de el acontecimiento, porque el privilegio que Dios le otorgaba era realmente magno o muy grande. Entonces debería de causar una gran alegría. Recuerden que la palabra deber significa aquellas cosas que aprendemos a amar y dedicarnos a ellas, que no nos va a costar. Es un placer hacerlas. Así es que aquella persona escogida por Dios le era un placer hacer aquellas cosas, o ese era el propósito, y que toda la ofrenda sea quemada y ofrecida a Dios significa que todo su ser estaba dispuesto para ministrar a Dios tal y como Él lo quisiera. Así es que, mis amados hermanos, voy a repetir una vez más el 23. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y Dios dice esto: no se comerá, porque las ofrendas de alegría, de regocijo, de gratitud que trae el pueblo, pues una gran porción era para los sacerdotes. Pero en esta ocasión, como ya lo dije, es el sacerdote que por regocijo y alegría llevaba esta ofrenda a Dios. Entonces se quemaba toda como símbolo de que todo su ser estaba listo para dedicarse a Dios. Era parte en la mañana, parte en la tarde, porque es de tiempo completo, y se quema toda porque todo su ser, espíritu, alma y cuerpo está entregada tiempo completo para hacer aquel trabajo que Dios hace. Dios garantizaba o daba el privilegio de que Él iba a tratar de sus necesidades y su manutención a través de las ofrendas que traían el pueblo, y no había problema por ese lado. Pero la dedicación y la consagración, la disposición del sacerdote, del ministro escogido por Dios, debía de ser plena. Y este es el propósito de esta ofrenda que se ofrece de parte de los sacerdotes escogidos y ungidos en aquel día, que correspondía a Aarón o al descendiente de Aarón que siguiera, pues para que siempre practicaran y hicieran lo que Dios les estaba explicando aquí. Así es que, ¿qué podemos aprender en estos versículos exegéticamente? Que Dios es el que escoge, Dios es el que dice el cómo, y que debe de haber mucha alegría y regocijo por el privilegio que Dios da, y que un ministro es ministro día y noche, tarde y mañana. Por supuesto, también duerme, pero está dedicado a Dios, es su vida, y se da
toda la ofrenda, nadie come nada de esa ofrenda, toda es dedicada a Dios, porque todo el ser de la persona es dedicado a Dios. Entonces, esa era la dedicación que se le daba, y esto es lo que exegéticamente habla esta porción que acabamos de leer. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo por el Nuevo Testamento y también para aquellos ministros que de verdad han sido escogidos por Dios en la actualidad y que son hombres íntegros, dedicados, que disfrutan su trabajo y que lo hacen de tal manera que le agrada a Dios, que no fueron puestos o impuestos, sino que Dios realmente los llamó para que sean sus ministros y que ministren al pueblo? Bueno, recuerden quién es el que escoge y quién es el que dice cómo hacer las cosas. Y tomemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que dice de Cristo. Ahora, debo de recordar que Dios escoja no es un caso único para una persona. Dios llamó a Abraham, Dios escogió a Israel, y dentro de Israel Dios escogió a Leví, y dentro de Leví Dios escogió a Aarón para que fuera su ministro y su familia, o los varones hijos de Aarón, y escogió a jueces, escogió a reyes, escogió a profetas, a jóvenes como Daniel. Entonces, Cristo viene, desciende desde el cielo, el Verbo encarnado, a mostrar su amor, a salvar al mundo, pero también viene y escoge personas que sean sus ministros. Así es que, si vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13, Marcos 3:13, hablando de Cristo, observemos lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. O sea, Cristo subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, ¿quién los escogió a aquellos 12? Cristo los escogió. Es Cristo quien escoge a aquellos que vendrán a ser sus ministros. Y habrá ministros que no entienden lo que ha ocurrido en su vida y hagan ciertas cosas que no están correctas delante de Dios. Ha ocurrido porque el humano se equivoca, pero no fue el propósito de Dios que así ocurriera. Dios siempre quiere lo mejor y quiere que el ministro sea íntegro en su ser. Ese es el propósito de Dios. Entonces, todos fueron llamados para estar con Él y los escogió Cristo. Y aún más, si tú vas en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16, Cristo hablando con sus discípulos antes de partir, antes de que llegase el momento de ir a la cruz, mejor dicho, de pasar por ese juicio donde Él se disponía a ir para pagar por nuestros pecados, hablando con sus discípulos en San Juan 15:16, Cristo hablando dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Esto mando, dice el versículo 17, esto mando, que os améis unos a otros. Y aquí, una vez más, la Biblia nos enseña que Cristo lo dijo con sus labios, que Él es el que eligió a aquellas personas. Y está hablando de ellos como sus ministros. ¿Por qué? Porque Él llamó a muchas personas, salvó a más personas. Él salva a muchas personas, pero Él llama a ciertas personas y les da el privilegio de ser ministros, personas que trabajen en el reino de Dios. Miremos entonces el ejemplo de Pablo. Pablo, que sabemos que anteriormente es Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el hombre de raíces judías que amaba el judaísmo y que luchaba a brazo partido para que no se estableciera el cristianismo, porque él consideraba que era contrario a las verdades que se conocían a través del judaísmo. Pero Cristo, que es grande en misericordia, cuando este joven llamado Saulo, quien vendría a ser Pablo, pues perseguía a los cristianos, sabemos que en Hechos capítulo 9, yendo en camino a Damasco, Cristo se le apareció en una gran luz y habló con él. Un momento especial, un encuentro especial. Y voy a leer 2 versículos por la información que Cristo le da a aquel siervo de Dios que fue a orar por Saulo de Tarso, que se llamaba Ananías. Pues él no quería ir a orar por Saulo, porque todo el mundo sabía que era un perseguidor de la iglesia. Pero Cristo le dice la verdad que nosotros conocemos y hay que recordarla. En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, hablando Jesús con Ananías, le dice así, Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve a donde ves a orar por Saulo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué lo mandó? Porque Saulo de Tarso, Dios le dio el privilegio de ser un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de mucha gente. Y el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque Dios le dio el privilegio a Saulo de Tarso en venir a ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comprendía perfectamente que el llamado a ser ministro venía de Dios y él se dedicaba a trabajar igual que los otros apóstoles con amor como ministros de Dios, ministrando la palabra a las personas. Entonces, una vez más miramos que Dios escoge a Pablo. Y miremos lo que dice Gálatas, porque mismo Pablo nos habla de ese privilegio que Dios le dio. En Gálatas capítulo 1, nosotros podemos mirar que Pablo habla de su ministerio y dice así, hablando en el capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo
en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él mismo entiende lo malo que hacía. Ahora lo entiende porque ahora tiene un privilegio de servir a Dios y de predicar su palabra. Ahora es un ministro de Dios y en cada epístola él se presenta como un siervo de Dios, que bien podría ser traducido también como esclavo de Dios, dedicado con alegría, con dedicación, aún siendo azotado, aún siendo dado por muerto en algunas ocasiones, sufriendo penalidades, pero dedicado todo el tiempo a lo que Dios le llamó. ¿Por qué? Porque el ministerio es un privilegio. Les era un privilegio a los sumos sacerdotes en el antiguo tiempo o a los ministros que atendían los asuntos del tabernáculo. Nos es un privilegio también a los que vivimos actualmente si tenemos el llamado de Dios. Si Dios nos ha puesto allí en ese lugar que Él dispuso, porque no es en sí un lugar de profesión, sino un lugar de vocación, un lugar de llamado y escogido por Dios para la persona que lo ocupa. Es Dios el que pone, es Dios el que escoge, es Dios el que tiene ese lugar y lo da a quien Él quiere. Así es que Pablo sigue diciendo en el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lo llamó por su gracia. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea que usó tiempo delante de Dios y Dios se encargó de instruirlo. Y esto nos enseña algo muy importante. Siempre Dios es el que da el privilegio. Y la Biblia nos habla también del Espíritu Santo, que Él es el que da los dones. Pero recuerden, Cristo es el que da los ministerios. Eso es muy importante porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él ha dispuesto ciertas personas para que sean sus ministros, los cuales están en una condición y posición privilegiada y debemos de amar, hacer aquello que hacemos. Debe ser nuestra vida, nuestra constancia. Debemos de dedicarnos con pasión a enseñar, a predicar, a hacer aquellas cosas que hemos sido llamados y escogidos por Dios, por el privilegio que Él nos da. Vamos a ir a Primera de Timoteo y vamos a mirar algo más que nos dice Pablo de su ministerio. Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora bien, miramos cómo Pablo
Trabajó arduamente, dedicado día y noche, usando tiempo, semanas, años para enseñar personas. Aún estando él en un encarcelamiento domiciliario, él predicaba allí a aquellos que estaban a su alrededor. Y no dejó de enseñar, aunque ya estaba a días de su muerte. Todos los siervos de Dios se ofrecieron en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, dedicados al ministerio. Fueron ofrendas quemadas, hablando simbólicamente, todo, lo dieron todo por llevar el mensaje. Así como dice el antiguo tiempo, que se queme toda la ofrenda, la mitad en la mañana, la mitad en la tarde, lo cual significa día y noche, todo el tiempo, completa, es mía. Después vino Timoteo, Tito. Sabemos que Marcos también trabajó, aquel joven que primero se devolvió a Jerusalén, que algunos saben la historia de él, pero que después resalta y mismo Pablo dice, me es necesario en el ministerio. Después vinieron los padres de la iglesia, después vinieron los defensores de la fe, hombres que se han dedicado a través del tiempo sus vidas en ofrenda agradable a Dios, hombres que dieron todo, que derramaron lágrimas, sudor, pero también sangre. Nosotros los que vivimos en este tiempo, Dios nos ha llamado en este tiempo y es el mejor tiempo que estamos viviendo según la vida que Dios nos ha dado. Y si tenemos el privilegio de ese llamado a ser sus ministros, no tomemos las cosas a la ligera. Seamos ofrendas que se quemen todas en el altar de Dios, dedicados todo espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, todo el tiempo. Alcancemos un alma. Dos, ese es el privilegio que Dios nos da. Somos sus ministros. Ahora bien, termino con esto. Una ocasión hablando con mi hijo, me expresó dos maneras de ser líder. Porque nos acompañó a la iglesia un día que celebrábamos alguna fiesta de Navidad o crucifixión, no recuerdo la fecha, pero yo soy una persona que normalmente voy y me siento al último, es mi hábito, es mi costumbre. No digo que el que se sienta primero sea mejor o peor que yo, no, no es el propósito, simple y sencillamente es mi hábito. ¿De dónde lo tomé? No lo sé. Es mi hábito. Y mi hijo me comenta estas dos cosas. Papi, hay dos tipos de líderes según yo tengo entendido. El líder que quiere sentarse primero a comer, que quiere sentarse primero para que le sirvan, que quiere sentarse primero para que todos vayan y le lleven algo. Y el líder que se espera porque quiere que todos sean atendidos
y luego él va y se sienta a comer. Yo aplaudo al pueblo que le da su lugar a su líder, a quien les ministra con dignidad. Qué bueno que se haga así. Pero recuerdo que nosotros, los ministros, Dios nos llama a servir. Tampoco tenemos que hacer de las personas que nadie le pone atención. No se trata de eso. Pero se trata de lo que realmente tenemos dentro de nuestro corazón. Se trata de atender aquel trabajo, aquel ministerio a lo cual fuimos llamados. Porque al final de cuentas, si nadie nos pusiera atención, posiblemente nos sentiríamos como Pablo, que él dijo, todos me han dejado excepto Lucas, pero Cristo ha estado conmigo. Cristo el que nos llamó, Cristo el que nos dio el privilegio. Pero Dios nos da el privilegio de tener gente buena, gente que pone atención en las necesidades de nosotros. Demos gracias a Dios por el privilegio entonces que tenemos. Agradezcamos a Dios e invertamos el tiempo en aquellas personas que van a seguir llevando la verdad en este mundo que se está cayendo a pedazos. Vamos a dejar de mirarnos tan mucho a nosotros mismos, porque recordemos las palabras que Cristo dijo. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último, y el que quiera ser el mayor será servidor de todos. Recordemos esos principios, porque nosotros nos dedicamos a llevar la palabra de Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Esa es la mesa que atendemos. Ese es el servicio que damos. Y hagámoslo con amor y dedicación todo el tiempo, con todo nuestro ser. Que Dios los bendiga. Los espero para el próximo video.